Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. Bienvenidos a este su canal Dinos y Aliens. Yo soy Chris y el día de hoy les traigo una figura de McFarlane, de Violator de Spawn. Esta es una Megafig, o sea, una figura grandota, y tal vez no se aprecia bien porque está ahí al fondo nuestra cajita. Pero ahorita que lo saquemos y nos vayamos a la escala de tamaños con otras figuras, van a poder apreciar esto más a detalle. Vamos a echarle un vistazo rápidamente a la caja antes de sacarlo de ahí. Para acá, como pueden ver, está un poquito lejos. Está gigantesco. Miren, es un blister, una caja con un blister, un plástico transparente que nos permite ver a la figura. Ahí dice Spawn The Violator. Aquí viene una imagen del cómic de Spawn. Del otro lado tenemos aquí una imagen de nuestra figura. Vemos que aquí dice The Spawn. Está algo grande la caja como para manipularla. Y aquí podemos ver nuevamente Spawn. Y aquí está esta figura de Violator. Y pues bueno, vamos a sacarla de su caja. Bueno amigos, ya tenemos por fin a este Violator afuera de su empaque. Me costó un poco de trabajo sacarlo porque la verdad está muy grande la caja como para manipularla aquí enfrente de la cámara, pero ya está aquí. Y antes de verlo a detalle, les voy a mostrar el único accesorio que incluye. Nos incluye esta pequeña base de Spawn, que siento yo que le queda un poco pequeña la figura, pero bueno, una base nunca está de más y siempre se agradece. Y ahora sí, vamos a ver más a detalle a nuestra figura. Vente para acá. Como pueden ver, el detalle es muy bueno. Chequen nada más el esculpido, todos los detalles de la piel, las como púas o los huesos, las garras, la misma cabeza. Está muy bien realizado. Todos los huesos, los cuernos. Aquí en la parte de arriba trae otro. Este es un Violator diferente al clásico. Este es como más corpulento, porque el otro, si recuerdan, tenía los brazos y las piernas un poco más delgados. Este es como una nueva versión. La verdad no estoy familiarizado con ella porque tiene mucho tiempo que dejé de leer los cómics, pero está muy bien realizado. Me gusta bastante este esculpido de cuerpo que le hicieron. Si de repente ven que me lo cambio de una mano a otra, es porque es una figura pesada. Aparte de grande, está pesado. Y sí se me llega a cansar la mano de sostenerlo. Pero está muy bien realizado. Y ahora que lo vimos más a detalle, es hora de pasar a ver las articulaciones. Vamos a empezar con la cabeza.
No le encuentro aquí movimiento como de cuello. La verdad se siente un poco duro. En la caja menciona que son 22 puntos de articulación. De entrada la boca sí se mueve, la podemos cerrar. Bueno, cerrar parcialmente porque no embona la quijada. Tenemos movimiento en los hombros. Voy a hacer un poquito para atrás para que puedan apreciarlo mejor. Movimiento en los hombros. Codos. La articulación de los codos es una articulación sencilla. Articulación en la muñeca, tiene movimiento de giro y también las garras o como la mano. Tiene movimiento de torso. Aquí se ve la separación. Y ahí está el movimiento del torso. Aquí abajo también tiene un ligero movimiento, pero es más bien como el de las piernas. Apertura lateral y movimiento de piernas. Las rodillas son rodillas sencillas, una sola articulación. Y les quiero mencionar que cuesta un poco de trabajo mantener de pie esta figura. Si no se le encuentra bien el punto de equilibrio, se cae. Ahorita se me cayó en repetidas ocasiones y sí cuesta un poquito de trabajo. Y aquí tiene como en el tobillo la articulación. Y finalmente en las patas. Y esos son los puntos de articulación que pude encontrar en esta figura. Las articulaciones se sienten bien, se sienten sólidas, no se sienten flojas ni tampoco frágiles. Y pues me gusta, de hecho se sienten un poco duras algunas. Pero pues ahora sí, bueno, ahí sí se mantuvo de pie a la primera, que luego se anda cayendo. Pero ahora que está de pie nuestro Violator, vámonos a la escala de tamaños. Listo amigos, ya estamos aquí en esta escala de tamaños. Y como podemos ver, es una figura muy grande, como les comentaba. Grande y pesada. Está al centro nuestro Violator de Spawn. Del lado izquierdo tenemos otra figura de McFarlane, un Spawn. En este caso es el de Mortal Kombat, porque no podía faltar nuestro Spawn para la comparativa de tamaños. En la extrema izquierda tenemos a nuestro Jungle Hunter Predator de NECA. Y del lado derecho tenemos otra figura de NECA, un Alien Scorpion, que si bien es alto, no es tan alto como este Violator. Y finalmente a la extrema derecha nos acompaña nuestra Velociraptor Charlie de la Amber Collection de Mattel. Algo que se me estaba pasando es la medida del tamaño. Entonces vamos a poner aquí esto y tenemos que tiene una altura aproximada de 29 centímetros. No se alcanza a ver ahí en la toma, pero son aproximadamente 29 centímetros de alto. Esta figura yo la conseguí en Bandai Shop, a ronda los 2000, poquito más de 2000 pesos. Me parece haberla visto más barata en algunos grupos de Facebook. En Mercado Libre todavía no la he visto, bueno, al momento de grabar este video. Y considero que es una figura muy interesante. Me gustó mucho, sobre todo por el tema del tamaño más bien. Es una figura que su tamaño se ve bastante imponente a comparación de otras figuras, como pueden ver aquí. El esculpido también es bastante bueno. La pintura también es muy buena. El único punto en contra que podría mencionar
es el peso de la figura. Sí, es muy pesada. Después de estarla cargando, manipulando aquí para mostrárselas, sí me cansé un poquito. Y bueno amigos, este fue el unboxing y reseña de The Violator de Spawn de McFarlane Toys. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.